Bienvenido, soy el pastor Diego León Higuita de MC Chalón Internacional y hoy tenemos una enseñanza especial para ti que va a edificar tu vida. Si te parece importante nuestra información, no olvides suscribirte a nuestros canales y darle clic a la campanita. No te apartes de esta pantalla porque será de mucha bendición para ti lo que el Padre Eterno te quiere dar. Charla número 4, charla inteligente. Por favor, me prestan el micrófono. Vas a leerlo aquí, por favor. Y quiero que dos personas me pongan mucha atención, porque le voy a preguntar, después del documento que va a leer el hermano José, le voy a preguntar al hermano Robinson, ¿qué opina de lo que el hermano va a leer? Y al hermano Adolfo Alcorta. Solamente a dos porque el tiempo en televisión es corto. Lee por favor el documento de esta charla inteligente número 4. Hoy vamos a hacer un quiz. Recuerden que llevamos 3 clases acerca de cómo debe pensar una mente hebrea. Hoy es un quiz. Hoy vamos a ver si hemos aprendido y nuestra mente tiene la connotación clara. Lee por favor. Unidos contra... Ese documento lo saqué simplemente poniendo un propósito en Google de que me mostraran qué es arrepentimiento. Entonces salió la primera página, una página con información. ¿Y cómo se llama? Unidos contra la apostasía, por Erien Israel. El Hijo de Dios llegó con una respuesta clara y definitiva para la raza humana. Él vino a traer soluciones reales y a enseñar la verdad. Qué importante, cuando Él abrió su boca, no habló de psicología, ni de filosofía, ni de ciencia, ni de religión. Tampoco dijo, hagan rezos, vayan a misa, canten himnos, o únanse a tal o cual denominación. Ni siquiera dijo a la gente que hicieran devocionales por las mañanas o que empezaran a leer la Biblia. Él dijo, arrepiéntanse. Él dejó muy claro que la primera clave para poder entrar en las bendiciones de Dios es tener un genuino arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay entrada al reino de los cielos, y esto lo dejó establecido desde su primer mensaje. Si hubiera habido otro mensaje más urgente para la humanidad, seguramente Él lo habría dicho, pero no fue así. Hay que arrepentirse para poder entrar al reino de los cielos. Esta verdad nunca podrá ser alterada, pues fue dicha por Dios mismo, hecho carne. Recordemos que Jesús dijo que los cielos y la tierra pasarían, pero que su palabra nunca pasaría. ¿Arrepentimiento? ¿A qué se refería Jesús? Cuando Jesús dijo arrepentíos, no se refería a sentir un poco de remordimiento por haber hecho algo malo. Tampoco a hacer una confesión de pecados para después volver a lo mismo. Ni siquiera quería decir que nos apartáramos de ciertos pecados escandalosos como el emborracharse, matar o adulterar, o que entráramos al proceso de cambiar poco a poco nuestros hábitos. Jesús no estaba dando clases de moralización o buenos consejos para que nos vaya bien en la vida o para ser mejores. Él le estaba gritando a la humanidad su realidad. Todo está mal en tu vida, no hay nada bueno. Necesitas un cambio total y de raíz en tu manera de pensar y de vivir. La palabra original que usó Jesús viene del griego metanoia y quiere decir cambio total de mentalidad y de acciones sintiendo vergüenza por haber ofendido a Dios. Entonces, ¿qué quería decir Jesús? El abandono total de los pecados que una persona practica en su vida diaria. Si esto le parece difícil, añadiré aún algo más. No solo es dejarlos, sino comenzar a hacer lo contrario. Por ejemplo, si robaba, ahora trabaja y ayuda a otros.
parece complicado? Pues no solo es eso, sino abandonar los pecados y malos caminos de buena gana y gustoso. Gustoso hacerlo porque estamos convencidos de que ya hemos ofendido mucho a Dios. De nada vale el dejar pecados si la persona no está convencida en su mente y en tal caso no hay un arrepentimiento verdadero. En resumen, arrepentirse es aborrecer el pecado. Cada quien sabe cuáles son sus pecados personales. Rechazarlo y comenzar a hacer aquello que sabemos que agrada a Dios porque estamos convencidos de haber insultado a Dios con nuestras malas acciones. Eso quiso decir Jesús, y eso y solo eso es tener un arrepentimiento bíblico. Arrepentirse es hacer precisamente aquello que muchos dicen que es imposible. ¿Cómo?, gritan escandalizados. ¿Quiere decir que tengo que dejar mi borrachera, mi rencor y mi lujuria? Exactamente. Y no solo eso, sino dejar cualquier otro pecado en sus vidas. Sin dejar o abandonar los pecados, no ha habido arrepentimiento, no importa cuántas lágrimas o confesiones haya habido, y por cierto, hay que dejarlos de buena gana y sin quejarse. Es imposible, dicen muchos. Amigo, Jesús nunca pide cosas imposibles. Todo lo que Él pide es perfectamente posible cuando hay un cambio de mentalidad y dolor por haber ofendido a Dios. Este es el concepto bíblico, eso es tener un genuino arrepentimiento. Los 4 evangelios demuestran que Jesús predicó arrepentimiento. En Mateo 4:17, Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos 1:4-15 se lee: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En Lucas 13:5 Jesús clamó a las multitudes: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En el Evangelio de Juan, Jesús explicó que el mundo lo odiaba por predicar arrepentimiento. Miremos el texto en el capítulo 7, versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Los evangelios nos gritan que Jesús le dio prioridad al arrepentimiento y que en todo tiempo trataba de que la gente entendiera esto. Esto es tan claro que una vez dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él dejó el mismo cielo y bajó a la tierra. Él dejó el mismo cielo y bajó a la tierra para hacerle entender a la gente que sin arrepentirse no puede haber salvación. Qué clara es la Biblia. Qué clara es la Biblia. Dame tu opinión acerca de lo que el hermano acaba de leer, hermano mío, y se prepara el hermano Adolfo Alcorta para que me den su opinión acerca del documento, del comentario bíblico y de la expresión bíblica del documento. Lo que yo entendí era el arrepentimiento. Arrepentimiento para mí es cambiar. Hay que hacer un cambio total. En realidad, el Eterno me sacó a mí con mano fuerte por medio de la prueba por la que estoy pasando. Y sí tenemos que mostrar el arrepentimiento, que es cambiar. Si tú no cambias, entonces el Eterno queda, o sea, Él te quiere ayudar, te quiere sacar adelante, te quiere bendecir, pero tú no le muestras el cambio. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Perfecto. Muy bien. Gracias por tu opinión. ¿Qué dice el hermano Adolfo Alcorta con respecto al documento? Él entendió el concepto como un cambio que se necesita. Ese es el arrepentimiento. Hágase por acá, amado Adolfo. Excelente. Lo que el Señor nos está llamando la atención del arrepentimiento es el abandono completo a lo que hacíamos antes, a la vida mundana, a la vida de pecado,
para poder tener entonces un nuevo nacimiento, como se lo dijo a Nicodemo, es necesario estar completamente arrepentido. A Él no lo podemos engañar, a Él no lo podemos hacer un trato a medias. El arrepentimiento es total, el arrepentimiento debe ser genuino y es reconocer delante de Él todo lo que hemos hecho, que no ha estado de acuerdo con su voluntad, y que para poder entrar en ese nuevo nacimiento es necesario ponernos a cuentas con el Eterno. Amén. Gracias, hermano Adolfo. Las opiniones válidas, la forma en que se expresaron, deducible del texto bíblico que acabamos de ver. Una interpretación que vas a encontrar en cualquier documento cuando entres a la internet o pidas información acerca de qué es el arrepentimiento. ¿Cómo se llama la charla inteligente número 4 hoy? Teshuvá. Arrepentimiento no es un fin, es un medio. El arrepentimiento no es un fin, es un medio. El documento me lo presentó como un fin y ellos respondieron como si ese fuera el fin. El fin de la venida del Mesías es que nos arrepintamos. Y aquí es donde está lo poderoso de esta enseñanza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un pensamiento occidental. Estamos haciéndole una radiografía a la manera de pensar en el occidente. Aquí, donde la información bíblica siempre se queda a las puertas de la verdad, pero nunca entra a la verdad. Queda en un ambiente subjetivo y claro, cuando uno oye a los hermanos, no, es un cambio, yo cambié. ¿Y en qué cambiaste? Muéstrame el cambio. Quedamos en las mismas. Entonces, lo bueno del texto es que nos va a permitir, ahora sí, aplicar lo que venimos estudiando como pensadores hebreos, como personas que sabemos deducir de los textos la exégesis bajo una perspectiva oriental, no occidental. Porque este término es netamente occidental y cuando lo expresé, créame que cualquiera de los que yo llame hubiese dicho las mismas cosas, con alguito más, no, sí, se necesita el cambio, es que el arrepentimiento, eso es muy importante, yo cambié. Porque el mismo documento me lleva a sacar esas conclusiones. Pero cuando yo estoy bajo pensamiento hebreo, hermanos, ustedes se van a dar cuenta de cosas muy diferentes a la que de pronto podemos captar si nos quedamos con este pensamiento. Por siglos y siglos nos hemos enfocado solamente en el arrepentimiento. Hemos oído mucho arrepentimiento, se ha predicado mucho arrepentimiento. Hoy en día parece que quedó ese propósito de la redención estacionado ahí en llevar a los hombres solamente al arrepentimiento. Entonces, cuando hablamos con los hombres de Dios de esta parte del mundo, no es que yo me arrepentí, no, de verdad que yo cambié. No, usted no sabe lo que yo era, un borrachín, men. Yo bebía, yo cambié. Pues quiero que sepa que en muchos centros de rehabilitación la gente cambia y nunca se arrepiente. Y cambian y nunca vuelven a beber. Lucas 5:32 dice, y estos son versículos que de una forma u otra nos han venido trayendo a nosotros este tipo de pensamientos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y versículos como este, trabajados de manera directa, pues solamente nos dicen, no, es que él vino fue a llamar al arrepentimiento. Y queda este concepto de arrepentimiento bajo un concepto de finalidad, objetivo, y no es el objetivo del plan redentor. No es el objetivo. Amados hermanos, muchos versículos hay en la Escritura que a nosotros nos permiten que este pensamiento quede en eso.
Vamos a leer algunos versículos que nos llevan a eso. Hechos 11:18. Hechos 11:18. Cuando lo tengan me dicen amén. Hechos 11:18. Al oír esto se calmaron y glorificaron a Yahweh diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Les dio el arrepentimiento ¿a quiénes? A los gentiles. Es que ese era el propósito de Dios, que los hombres se arrepintieran. Y la Biblia, cuando la trabajamos de esa manera, pues ¿quién va a discutir? Usted dice. Vámonos al 17:30 de Hechos. Ahí mismo vamos al 17:30. ¿Lo tienen, amada congregación? Pues bien, Dios, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se ¿qué? ¿Ve, pastor, qué ahí dice? Él nos llamó fue al arrepentimiento. Y hasta ahí, ¿cómo puedo discutir yo algo? Es verdad, nos llamó al arrepentimiento. Sigamos leyendo. Mateo 3:2. Mateo. ¿Dónde estás, Mateo? Mateo 3:2 dice: diciendo, arrepentíos. Lo voy a leer desde el 1. En aquellos días se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Mateo 4:17. Vayan a la otra página y leamos otro versículo que nos muestra el arrepentimiento como si fuese el fin del plan de Yahweh, el fin del Mesías. 4:17 dice: desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ve, pastor, hasta el mismo Yeshua decía que arrepiéntanse. Entonces, cuando miramos todos estos versículos y leemos un documento como este, de carácter de pensamiento occidental, porque hasta la palabra metanoia la utiliza diciendo el documento, la palabra original que usó Yeshua viene del griego. Y nosotros... Las palabras originales de Yeshua no eran griego. Cuidado, por eso les estoy diciendo, el griego, el sistema occidental, la filosofía bíblica que nos metieron, nos están dejando a las puertas de la verdad, pero no nos introducen a la verdad. Cuidado. Lucas 13:3. Hoy vamos a tener un despertar. Hoy vamos a tener un terúa. Lucas 13:3. Vamos a sacudir nuestro espíritu porque tenemos que entrar a la verdad y no quedarnos a las puertas. Lucas 13:3. Tenemos que afinar nuestro oído para que todo documento, predicación, palabra que se diga quede filtrada verdaderamente bajo una mente hebrea bíblica y nosotros podamos detectar. Por eso les decía, esto es un quiz. Nosotros tenemos que aprender a discernir los documentos para que no nos quedemos en las puertas de la verdad y nunca ingresemos a la verdad. Lucas 13:3 dice: os digo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Más versículos que me hablan a mí solamente de arrepentimiento y que corroboran
ese evento como si fuese el propósito de la venida del Mesías. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. ¿Ya han estado hojeando la Biblia de esta textual? Todos los libros los tiene en otros lados, cada uno más embolatado. Encuentre pues a Pedro. Aquí está Primera de Juan, por aquí está Pedro. Ok. Segunda de Pedro 3:9. Dice la Escritura: el Adón no retardará la promesa, como algunos la consideran por tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando leemos estos versículos así y los presentamos delante de un pueblo, pensamos, o quizás aún nuestra propia mente y entendimiento piensa uno que el objetivo es el arrepentimiento. No es el objetivo. No es el objetivo, amados hermanos, y es necesario que salgamos de esto. Los pasukim, los versículos que acabamos de leer, junto con este documento, han dejado un ambiente en este lugar y en los que nos están viendo por internet, de que el arrepentimiento es la finalidad del plan redentor. No es así, hermanos míos. Estamos en tiempos de terúa, estamos en tiempos de despertar. Va a tener que despertar el que toca el terúa. Hasta el que toca el terúa va a tener que despertar. Y eso que se le avisó. ¿Por qué se los digo? ¿Por qué se los digo? Porque nosotros nos dormimos con facilidad, todos. La condición humana tiende a eso. La comodidad de la mente, del pensamiento, siempre nos está llevando a que estemos cómodos. Ah, sí, es que lo único que hay que hacer es arrepentirse. Ay, sí, Señor, perdón. Perdón. Y algunos cambian. Y algunos cambian. Algunos. La explicación de arrepentimiento desde una perspectiva hebrea es muy distinto a lo que leímos, a lo que nosotros percibimos. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos desde el pensamiento hebreo. Sin embargo, el mismo documento que el hermano leyó, yo le hice exégesis. ¿Qué es exégesis? Mirar cada frase bajo una perspectiva correcta y ustedes decidir si lo que yo estoy leyendo realmente es bíblico o es el acomodo mental de un filósofo bíblico de este tiempo y de este occidente. Vamos a hacer esta radiografía de este documento porque forma parte de nosotros aprender a diferenciar los mensajes occidentales del mensaje original oriental de la raíz hebrea. Tenemos que aprender a hacer eso, entender lo que leemos, entender lo que nos predican, porque si no, entonces vamos a ser engañados en los tiempos por venir, y los tiempos por venir son muy delicados. El Hijo de Dios llegó a una respuesta clara y definitiva para la raza humana. ¿Para la raza humana? No. Y aquí es donde el problema del predicador y el pastor se extiende, porque hay gente que me ve por internet y no le gusta lo que yo digo. No les gusta. Pero yo tengo que predicar objetivamente. Eso es un anhelo precioso del que hizo el documento, pero él no vino a traerle una respuesta a la raza humana. Dice acá, él vino a traer soluciones reales y a enseñar la verdad. Completamente de acuerdo. Qué importante, cuando él abrió su boca, no habló de psicología, ni de filosofía, ni de ciencias, ni de religión. Tampoco dijo, hagan rezos, vayan a misa, canten himnos, únanse a tal o a cual denominación.
Ni siquiera dijo a la gente que hicieran devocionales por las mañanas o que empezaran a leer la Biblia. El Mesías no enseñó a leer las Escrituras. ¿Ven? ¿Ven por qué el pensamiento de este lugar no le permite a la gente conocer? Porque el Mesías nunca enseñó a leer la Biblia. Ahora entiendo. Ahora tengo 3 tiritas atrás y no sé cuál coger, si la de las gafas o la del micrófono. Oren por mí. Él dijo, arrepiéntanse. Él les dejó muy claro que la primera clave para poder entrar a la bendición de Dios es tener un genuino arrepentimiento. Aquí lo dijo puntual. Aquí dijo una frase importante, pero nunca la desarrolló en el texto. La primera clave, la primera quiere decir que hay una segunda, que hay una tercera y que hay una cuarta. Pero nunca desarrolló cuál era la segunda, cuál era la tercera y la cuarta. Nos quedamos en el primer paso y muchos vivimos en el evangelio parados en el primer paso, pero nunca vamos a la verdad objetiva. Sin arrepentimiento no hay entrada al reino de los cielos. Segunda clave tocó. El arrepentimiento es un preámbulo para entrar ¿a dónde? Vamos bien. En ese sentido, puedo estar de acuerdo con el documento. Y esto lo dejó establecido desde un primer mensaje. Si hubiera habido otro mensaje más urgente para la humanidad, vuelve el concepto subjetivo de que este mensaje fue para la humanidad. Este mensaje no fue para la humanidad. Seguramente él lo habría dicho. Ahora, cuando se utiliza la frase para la humanidad, está siendo subjetivo. Vamos a ver dónde entra la humanidad aquí, porque la humanidad sí entra. ¿Pero para qué? ¿Para qué entra la humanidad? Mateo 24:14. Mateo 24:14. Usted tiene que ir a su Biblia porque ese sí lo va a tener que marcar para que usted diga, no, ahora entiendo por qué el pastor dice que no es para la humanidad. El mensaje y el propósito del Mesías no era para la humanidad, pero le tenía que decir algo a la humanidad. Mateo 24:14. Cuando lo tengan me dicen amén. Y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada, para toda la humanidad. ¿Será la qué? La declaración, la proclamación. ¿Pero para qué? Para que les quede como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El mensaje para toda la humanidad es para que les quede de testimonio que lo que se dijo desde el principio se iba a cumplir. Pero el arrepentimiento no es para toda la humanidad. Es solamente para que les quede de testimonio. Eso es un testimonio de que lo que él predicó fue la verdad y no quisieron escuchar. Muy importante que nos centremos sin sentimentalismos en lo que estamos queriendo aprender a hacer, y es extraer la verdad objetiva de cualquier documento, de cualquier predicación, de cualquier mensaje, porque yo a ustedes no los puedo cuidar de eso. Ustedes todos los días, ay pastor, mire este videito que, ¿usted qué le parece? No, mijo, ¿qué le parece a usted? Yo no tengo tiempo para verles a ustedes todos los videos y me mandan de 2 horas y 3 horas. No, usted tiene que aprender a discernir si lo que están diciendo ahí es objetivo o subjetivo, si es verdad o es mentira, si le ayuda al evangelio o antes se está desviando. Tú eres el que debe hacer esa tarea. Continuemos. Dice acá, pero si no fue así, hay que arrepentirse para poder entrar en el reino de los cielos. Estoy de acuerdo. Esta verdad nunca podrá ser alterada. Definitivo. Una persona que no se arrepienta no entra al reino. Pero vamos a conocer que es arrepentimiento hebreo, no arrepentimiento griego. Porque ese es el problema.
pues fue dicha por Dios mismo, hecho carne. Completamente de acuerdo. Este hombre sabe que Dios se hizo carne y eso me gusta. Recordemos que Yeshua dijo que los cielos y la tierra pasarían, pero su palabra nunca pasaría. Estoy completamente de acuerdo. Y basado en ese punto es que nosotros debemos estudiar cada documento, cada video y cada forma en que nos están presentando los mensajes para este tiempo. ¿Por qué? Hay mucha especulación por lo que viene. Recuerden que vienen los tiempos del gran engaño. Y si no los entreno para que aprendan a filtrar la información, van a ser engañados. En los días de engaño no vamos a podernos reunir. En los días cuando venga la persecución, aquí no va a haber nada. Aquí no va a pasar nada. Si apenas nos dejaran comunicar por teléfono, por internet, de pronto algunos nos veríamos. Y ahí es donde usted va a decir, me toca enfrentarme con lo que aprendí a la realidad que tengo que vivir en los tiempos del fin. Por eso es tan importante este entrenamiento. ¿Arrepentimiento? ¿A qué se refería Yeshua? Vamos a mirar cuál es el arrepentimiento bajo los conceptos occidentales. Y quiero decirles algo, porque estoy diciendo pensamiento occidental. Porque me exhortaron las palabras de la hermana Liliana Hunter en este púlpito. No volvamos a decir el pensamiento cristiano. Estamos ofendiendo. No. Vamos a generalizarlo y vamos a decir pensamiento occidental. ¿Ok? Porque de allá venimos nosotros. Nosotros fuimos cristianos. Y estamos esperando para que nuestros hermanos vengan. Amén. Entonces vamos a hablar, cuando hablemos de este lado y de la forma de pensar, pensamiento occidental. Generalizamos. Amén. Cuando Yeshua dijo, arrepentíos, no se refería a sentir un poco de remordimiento por haber hecho algo malo. No se refería a eso. Tampoco a hacer una confesión de pecados para después volver a lo mismo. Ojo que aquí empieza el hombre a tocar el término importante. La palabra es pecado. Ahora está combinando el arrepentimiento con el pecado. Ahora sí estamos entrando en sintonía. Porque no es, no, yo me arrepentí, yo cambié mucho. ¿Y dónde está el pecado en medio de todo esto? ¿Qué función hizo el pecado en medio de todo esto? Primero, para nosotros poder entender este fenómeno tenemos que saber qué es pecado. Y ustedes ya saben qué es pecado. Primera de Juan 3:4. ¿Qué es pecado? Nunca se le puede olvidar a usted eso. Pecado es transgresión a la ley. Pecado es transgredir los mandamientos de Dios. Pecado es transgresión a la Torá. Eso es pecado. ¿Por qué la borrachera es pecado? Porque la Torá dice no os embriaguéis. Por eso la borrachera es pecado. ¿Por qué el adulterio es pecado? Porque la Torá dice no adulterarás. ¿Por qué el chisme es pecado? Porque la Torá dice no chismearás con los hermanos de tu pueblo. Todo eso es pecado porque la Torá lo dijo. Amén. Recuerden eso, porque ahí es donde empezamos a dar el paso más allá del arrepentimiento. Mientras que yo no tenga el contexto claro de lo que es pecado, yo voy a quedarme en que no, yo me arrepentí. Uy, yo estoy tan arrepentido. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué te arrepentiste? Si no estás haciendo lo que te mandaron a hacer. Ojo con esto. Continuemos. Tampoco hacer un... Ok. Ni siquiera quería decir que nos apartáramos de ciertos pecados escandalosos. Ay, Dios. Como el de emborracharse, matar o adulterar. Porque ahí es donde se enfoca el pensamiento occidental. El que era borracho no se embriague más. El que mataba no mate más. El que adultere ya no adultere más. El que robaba ya no robe más. Como si fueran los únicos 4 pecados que existen en la Biblia. Nos arrepentimos de las 4 cosas culturales que hacemos. Culturales. ¿Y el resto? Si no haces el resto, sigues en el mismo pecado. Continuemos. O que entráramos al proceso de cambiar poco a poco nuestros hábitos. Yeshua no estaba dando clases de moralización o buenos consejos para que nos vaya bien en la vida.
o para ser mejores. Él estaba gritando a la humanidad su realidad. Todo está mal en tu vida. No hay nada bueno. Necesitas un cambio total y de raíz. Cuando alzo la voz, ¿se siente un chillido? No, lo siento yo aquí, entonces. Necesitamos un cambio, ¿qué? Total y de raíz. Ok, ¿qué es un cambio total y de raíz? Entonces volvemos a lo anterior. No se emborrache. ¿Qué era lo que usted hacía que? No, yo robaba. Entonces no robe más. Ya ese es el cambio total que usted necesita. ¿Usted qué hacía? No, mujeriego. Ya no mire mujeres. Y ese es el cambio total que usted necesita. Ahí está la raíz de su problema. En tu manera de, un cambio total en tu manera de pensar. La palabra original que Yeshua usó viene del griego. Eso sí que me entró a mí como una puñalada en una costilla. Cuando nosotros necesitamos un cambio total y de raíz, tengo que ir a la palabra. ¿Cuál es el cambio? Primero, Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Tengo que buscar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo bueno de Dios? ¿Qué es lo bueno que Él quiere que yo haga en mi vida? Tengo que cambiar completamente el cassette. Entonces toda persona que viene a la congregación y a buscar de Dios y coge la Biblia y alguien le dice, no, es que allá le lavan el cerebro, dígale, sí, necesito un lavado de cerebro. Porque Romanos 12:2 es un lavado de cerebro. Yo debo transformar todo lo que pienso y de la manera que lo pienso, para poder comprobar qué es lo bueno, qué es lo agradable y qué es lo perfecto. Necesito saber ese cambio total y cuál es la raíz. Jeremías 6:16. Allí se combina Romanos 12:2, me muestra lo bueno y me manda la raíz. Jeremías 6:16. ¿Lo tienen, amada congregación? Yo espero. Mire cómo dice el versículo hermoso. Así dice Yahweh: deteneos en medio de los derek, caminos. La misma palabra que está en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el derek. Y la palabra derek en hebreo es forma de doctrina. Párate en las formas de doctrina y mira, analícelas. Hoy les estoy trayendo una forma de doctrina occidental. Nos estamos parando en esta esquina a analizarla. Y preguntad por los senderos que antiguos. Y está hablando Jeremías 600 años antes de la venida del Mesías. O sea que el camino es más antiguo que Jeremías, porque el mismo Dios a través de Jeremías dice: pregunta por el camino antiguo. ¿Y dónde está el camino bueno? El camino antiguo es el bueno, el agradable, el perfecto, la Torá. La forma de doctrina de la Torá es el camino bueno, agradable y perfecto que estaba desde antes de Jeremías. Ese es el camino. Y andad por él. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un cambio total, irnos para la senda antigua y caminar por ese buen camino. Y la orden de Dios es: y andad por él. ¿Y qué pasará si andamos por él? Hallarás descanso para vuestras. ¿Quién no quiere ese descanso? Y ese descanso del que está hablando es el mismo que se establece en Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, de shalom,
de paz, de bienestar. Está la palabra arrepentimiento, pero también está la palabra ¿qué? Conversión. ¿Dónde está el problema del pensamiento occidental? Quedarnos en el arrepentimiento y nunca avanzar a la conversión. El problema está en que no estamos entrando en los conceptos de conversión. La palabra metanoia, y que quiere decir, ojo con lo que quiere decir metanoia: cambio total de mentalidad. ¿Puede ser válido? Sí, hasta Romanos 12:2, porque eso dice Romanos 12:2, un cambio total de mentalidad. Eso quiere decir metanoia, ¿ok? Un cambio total. ¿Cuál es el problema? Que no me da dirección hacia dónde debo pensar. No, yo voy a cambiar mi forma de pensar, pero no me está diciendo, bueno, ¿y ahora qué pienso? Dime qué pienso. No, piensa otra cosa a diferente a lo que hacías. Ah, no, entonces antes me emborrachaba, ahora me drogo. Eso es distinto. No te da una guía, no te muestra ese cambio total de mentalidad. Por eso necesito ir a la raíz hebrea. ¿Qué me dice la raíz hebrea? Si la palabra metanoia es mejor que la palabra teshuvá, o tiene una mejor connotación la palabra teshuvá que metanoia. Vamos a seguir. Entonces dice, cambio total de mentalidad y de acciones, sintiendo vergüenza por haber ofendido a Dios. Entonces, ¿qué quería decir Yeshua? El abandono total de los... Ay, ay, ay. Qué tremendo todo ese discurso y no entender esa simple frase. El cambio total de los pecados. ¿Y qué es pecado? Entonces el que se arrepiente nunca más debe volver a cometer pecados. Debe cumplir los mandamientos de la Torá. Ese sí es el fin. Por lo tanto, el arrepentimiento no es el fin. Guardar los mandamientos es el fin del arrepentimiento. El arrepentimiento es el medio por el cual volvemos a la Torá, volvemos a los mandamientos. Continuemos acá. Ese es un verdadero abandono total. No solo es dejarlos, sino comenzar a hacer lo contrario. No me dice nada. Por ejemplo, si robaba, ahora trabaje y ayude a otros. Pero es que hay gente que roba trabajando. ¿Parece complicado? Pues no solo es eso, sino abandonar los pecados. Mira qué tremendo cuando yo sé que es pecado. Aquí sí está correcto. Yo tengo que abandonar el pecado. Y el pecado es transgresión a la ley, transgresión a la Torá. Yo debo dejar de transgredir la Torá. ¿Por qué somos tan duros para venir a ese camino y decir, Señor, ¿cuáles son tus mandamientos que yo los quiero guardar? Porque si usted me dice, yo me arrepentí, yo cambié, pero no está guardando mandamientos, usted no ha hecho nada, se está engañando usted solito. No es el propósito del Mesías para que tú te arrepientas. El Mesías vino y estableció el medio a través del arrepentimiento para que vuelvas a la Torá, para que guardes sus mandamientos y recibas el shalom, la bendición y el bienestar que Él diseñó para ti. Él lo diseñó para ti, pero ¿qué es lo que está haciendo las raíces hebreas? Nos está empujando. No se queden en el arrepentimiento, vayan a la Torá. Vayan a la Torá, métanse en la Torá y guarden los mandamientos del Eterno. Pero somos duros. Tenemos que despertar, amados hermanos. Parece complicado que... tenemos que dejar los pecados y los malos caminos de buena gana y gustosos. Hacerlo porque estamos convencidos de que ya hemos ofendido mucho a Dios. Si yo me arrepiento y yo no vuelvo a la Torá, voy a seguir ofendiendo a Dios porque no voy a seguir sus mandamientos. Lo voy a seguir ofendiendo, no tiene sentido. Me deja a la mitad. Eso es lo que yo quiero que entiendan de lo que son las verdades subjetivas. Me dejan a la mitad del propósito. Me dejan con un sabor pero no llegué.
porque me dejaron en el arrepentimiento, en sentirme mal, pero no me están dando la oportunidad de decir, entonces, ¿cómo hago para agradar a Dios? De nada vale el dejar pecados si la persona no está convencida en su mente y en tal caso no hay un arrepentimiento verdadero. Ok, analicemos esta frase tan profunda. De nada vale dejar pecados o los pecados si la persona no está convencida en su mente y en tal caso no hay un arrepentimiento verdadero. Yo estoy pecando. O sea que si estoy pecando, estoy transgrediendo la ley. Y en mi mente yo tengo que sentir un genuino arrepentimiento. ¿Cómo hago eso? Genuino arrepentimiento. No funciona así. No es un gesto. No es un llorar, una lágrima. Es empezar a hacer lo bueno. Empezar a hacer no lo contrario, porque lo contrario es fumar marihuana. Es hacer lo que la Torá dice. No me embriago porque la Torá lo dice. No adultero porque la Torá lo dice. No miento porque la Torá lo dice. Y empiezo a enfocarme en los mandamientos de la Torá. Eso es lo primero. Entonces, si el pueblo de Dios no conoce qué es pecado y no le damos la alternativa de dónde está el verdadero formato, de nada sirve el arrepentimiento porque sigues en el mismo pecado. No pasó nada. Pasaste por las aguas del Tevilá y te volviste a meter en el pantanero. Pasaste otra vez por el Tevilá y te volviste al pantanero. Se supone que cuando la mujer adúltera llegó donde Yeshua y Yeshua le dijo, ¿quién te condena? Y ella miró y dijo, nadie me condena. Él le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no adultere más. Entonces ella como mujer judía iba y decía, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto. Entonces el pensamiento occidental ha dejado la redención en una forma mental de nosotros arrepentirnos. Y eso no es la salvación. Si no se ve el cambio en tu vida, hermano, prepárese porque no va. Si usted no cambia lo que el Eterno ya le dijo que tiene que cambiar porque está en la Torá, ni se vista porque se queda. Ni se vista. En respuesta, arrepentirse es aborrecer el pecado. Perfecto, eso dice la Escritura, que nosotros debemos aborrecer el pecado. O sea, debemos aborrecer ser desobedientes a la. Cada quien sabe cuáles son sus pecados personales. El lunes preguntaba yo, no por pecado esencialmente, yo decía, ¿cuál es tu debilidad? Entonces yo decía, no, lo mío es el sarcasmo, no, mi debilidad es la pereza. No, de acuerdo a esto, cada quien sabe cuáles son sus pecados personales. Ya entendimos que pecado es transgresión a la ley. Dame un pecado que tú cometas, Carlos. La Lashon Hará, no puedo hablar mal del pueblo de Dios. Eso dice la Escritura. Eso es un mandamiento. Dame un mandamiento que estás rompiendo, María. Gloria, un mandamiento que estás rompiendo. Falta de oración. ¿Dónde está ese mandamiento? Búscamelo, por favor. No, mandamiento. Eso es un consejo que él da. Estoy hablando de los mandamientos de la Torá. Alejito, con todo respeto, y dígalo tranquilo, ¿cuál mandamiento estás rompiendo? No, guardar el Shabbat. ¿Por qué?
porque tiene que trabajar, es policía, pero él sabe que está rompiendo el Shabbat. Eso es lo que les estoy diciendo. Estamos absortos en el cristianismo. No, yo me arrepentí, pastor. Uy, sí, de corazón. Pero no haces los mandamientos de Dios. No te has arrepentido, hombre. Eso es lo que yo quiero, que usted aprenda a pensar con cabeza fría. Si tú sabes que tienes que usarlos, si no los usas, estás cometiendo pecado. Si te pasa por alto y te metes la tocinetica, el chicharrón, estás cometiendo pecado. Punto. Si te metes el camaroncito en una fiesta donde no está el pastor, estás cometiendo pecado. Eso es lo que tenemos que tener claro. Yo ya no estoy en el arrepentimiento, yo ya pasé a la conversión y como hijo de Dios yo ya no peco. Yo ya busco guardar los mandamientos del Eterno. Entonces yo tengo que darme cuenta dónde estamos pecando. Señor, yo estoy pecando en esto, porque tu Torah dice que yo tengo que hacer esto y no lo estoy haciendo correctamente. No, nos hemos quedado en el concepto occidental. No es que yo cambié. El cambio solamente se ve cuando te alineas al mandamiento de la Torah. Ahí sí tú puedes decir, yo cambié. Y esa es la misión, no que te arrepientas. La misión del arrepentimiento es hacerte la plataforma para que entres en los mandamientos del Eterno y caminar por ellos. Y ahí sí viene una cantidad de mandamientos que inclusive sí rayan con esas condiciones de debilidad. Rayan. Y vamos a descubrir cosas. El hermano dijo ahorita, el amor al prójimo. Bueno, es que el amor al prójimo es muy amplio. ¿En qué estás fallando en el amor al prójimo? No, pastor, no estoy dándose de acá. Y es un mandamiento. ¿Y qué se da acá? Estar pendiente de algún necesitado para decir, pastor, yo sé que aquella familia está necesitada. Vea, este sobrecito que nadie sepa que yo se lo mandé. Eso se llama sedacá. Hace 7 meses que no hay un solo sobre de sedacá aquí. Estamos cometiendo ese pecado. 7 meses atrás, sobres para allí. Pastor, este sobrecito para aquel hermano que yo sé que está mal. Pastor, hace 7 meses que no volví a hacer esta congregación sedacá a sus hermanos. Estamos en pecado. Los he cubierto porque a través de los diezmos y las ofrendas nos mantenemos pendientes de los necesitados. Lo hemos cubierto en esa área a usted. Pero el mandamiento es suyo. Ayudar a la viuda, al huérfano y al desamparado. Es un mandamiento del Eterno. Y tú no le puedes ayudar a una institución de huérfanos. Tú tienes que saber que Pepito Pérez es huérfano y le entregas a Pepito Pérez, que es el huérfano, le entregas la sedacá. Es un mandamiento de Dios y no lo estás haciendo. Por eso es que es tan conveniente la mentalidad griega. Ay, es que yo cambié, pastor. Usted no sabe cómo era yo. Yo soy otro. No sirve de nada. Pero cuando te confrontan con la Torah, todos tenemos que empezar a pensar cómo vamos a mejorar. ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Cómo tengo que mejorar yo con el prójimo? ¿Cómo tengo que mejorar yo con el amor a Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todos tus bienes. Así se ama al Señor. ¿Realmente lo estoy amando así? Porque es un mandamiento. Deuteronomio 6:4 al 9. Eso lo dice ahí. ¿Lo estás amando con todo o tienes reservas para Él? Tienes reservas para Él. No podemos tener reservas para el Eterno. Todo eso es lo que yo quiero que aprendamos a vivenciar en nuestra vida como hombres y mujeres de Torah. Nosotros no somos hombres de Torah porque venimos en Shabbat a esta congregación, a esta Keilah. No somos hombres de Torah por eso. No somos mujeres de Torah por eso. Somos hombres y mujeres de Torah porque día tras día estoy pendiente de guardar los mandamientos que el Eterno a mí me mandó a hacer.
Esa es una de las funciones importantes. Empezar a mejorar esas condiciones. El Shabbat, las fiestas, todo lo que el Eterno a nosotros nos permite guardar aquí en la dispersión, lo debemos hacer con una elevada conciencia de obediencia al Eterno. Primero eres tú, Abacados. En lo que yo puedo guardar, primero eres tú, Abacados. Tú eres lo más grande, lo más importante. Y luego mi prójimo, mis hermanos. ¿Cómo está fulano? ¿Cómo está sutano? ¿Hay forma de que yo pueda ayudar? Hermano, ¿sabes algo? No tengo cómo ayudarte, pero voy a orar por ti. Voy a estar muy pendiente de ti en mis oraciones para que el Eterno prospere, para que el Eterno levante, para que el Eterno sane. No solamente es cosas materiales, un apoyo. No tengo nada, pero voy a ir a acompañarte. Me quedo un rato contigo. Si no, seguimos en arrepentimiento. Pastor, estoy tan arrepentido. Continuemos. Un arrepentimiento bíblico. Bueno, dice acá. Eso quiso decir Yeshua. Y eso solo es tener un arrepentimiento bíblico. Ahora le vamos a mostrar qué es un arrepentimiento bíblico. Arrepentirse es hacer precisamente aquello que muchos dicen que es imposible. ¿Cómo? Gritar escandalizados quiere decir que tengo que dejar mi borrachera, mi rencor y mi lujuria. Exactamente, y no solo eso, sino dejar cualquier otro pecado en mi vida. Cualquier otro pecado. Víctor, dame un pecado que estás cometiendo. Víctor Quintero, ¿qué pecado estás cometiendo? Váyalo pensando. Andrés Giraldo, un pecado que está cometiendo. ¿Ah? La gula. Perfecto. Perfecto. Porque la palabra dice que no, eso es un pecado, la gula. Muy bien. Felicito. José Jaramillo, ¿qué pecado estás cometiendo? La ira. Tremendo. Tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestros pecados. ¿Para qué? Para mejorar. Yo sé que esto no le agrada al Eterno. Yo tengo que mejorar esto. Yo tengo que mejorar esto. Ahora, cuando leemos el pecado al hermano, incluyendo al pastor, digámoselo con amor. Digámoselo con mucho amor. Porque muchas veces no sabemos si está susceptible, si tuvo problemas ese día. Orar para que el Eterno nos revele cuál es el mejor momento, pero decirle: hey hermano, yo creo que en esta parte te está saliendo de la Torá. Hey hermana, en esta parte te está saliendo de la Torá. El sábado, en la fiesta de Shavuot de Yom Teruah, la hermana Liliana Hunter se llevó una gran impresión de nosotros. Se fue muy contenta. Yo no. Me dio una pena traer una invitada del calibre de ella y discípulos míos parándose allá a hablar y a charlar. Espere que yo los coja. Una persona que duré meses para traerla a este lugar y los discípulos míos, los más cercanos, los que más amo, allá charlando. Eso sí me dio pena a mí. A los que más le dedico tiempo. Pero me van a oír. Continuemos. Quiere decir que tengo que dejar... lo de la borrachera... Dice acá, exactamente. Y no solo eso, sino dejar cualquier otro pecado en su vida. Sin dejar o abandonar los pecados, no ha habido arrepentimiento. Aquí está completamente claro. Aquí lo dijo, pero perfecto. Sin dejar o abandonar los pecados, no ha habido arrepentimiento. Y como ya sabemos que pecado es transgresión a la Torá, tengo que estar mirando cuáles son los pecados que estoy ejecutando. ¿Qué
¿Qué pecados estoy ejecutando? Eso se llama madurez. No es cuestión de perfección, de poderlos hacer al máximo, sino ese anhelo de decirle, Señor, yo tengo que mejorar en esta situación. Tú me vas a ayudar. Tú me vas a ayudar en esta otra situación. Hacer las cosas de pronto dice la palabra del Eterno, que cuando traigas tu ofrenda delante del altar, y lo dice la Torah, tiene que ser con un espíritu de gozo. Por eso yo a veces le he dicho, men, con esa cara no des nada ahí. Quédate con esa platica en el bolsillo, con esa cara eso no sirve que lo metas en el alfolí. Porque es un anhelo y un deseo profundo de venir delante del Eterno. Así sea un dolarcito, pero que salga con gozo y con alegría de tu corazón. Esa es la que trae aroma grato delante del Eterno, un aroma agradable al Eterno. No importa cuántas lágrimas o confesiones haya habido, y por cierto, hay que dejarlos de buena gana y sin quejarse. Es imposible, dicen muchos. Amigo, Yeshua nunca pide cosas imposibles. Y aquí estoy completamente de acuerdo con este documento. Yeshua no pide cosas imposibles. Diga conmigo, Yeshua no pide cosas imposibles. Juan 14:15. ¿Qué dice Juan 14:15? ¿Ya se lo saben de memoria? ¿Es imposible entonces guardar los mandamientos? No, porque Él nunca pide nada imposible. Pero el pensamiento occidental, lo primero que saca es eso. Es imposible porque nadie puede guardar la ley. Ese es el pensamiento occidental. Pero el pensamiento oriental de un judío que te amó hasta la muerte y derramó su sangre, dice en Juan 14:15, si me amas, guardarás mis mandamientos. Y empezamos a buscar los mandamientos y a hacernos una labor de introspección. ¿Por qué es importante este mensaje hoy? Este Shabbat es muy elevado, porque es el Shabbat que está entre Yom Teruah y Yom Kippur. Es un Shabbat donde tenemos que estar camino a la reflexión, porque si vamos a llegar al Tevilá de Yom Kippur, vamos a llegar conscientes de que vamos a dejar actitudes pecaminosas en nosotros. Y no me estoy refiriendo netamente a esos conceptos donde la mente occidental siempre nos ha metido en eso. Ay, es que usted me habla muy feo, es que usted habla duro. No, los mandamientos que dice la Escritura, que eso está incluido en la Shon Hará, pero hermanos, tenemos que reconocer cuáles son. Dice la palabra que tenemos que declarar el Shema en la mañana y el Shema antes de acostarnos. ¿Quién está fallando ahí? No todos. Usted no se meta con el vecino, porque eso sí somos fáciles. No, todos, pastor. Usted. Ese es el problema. Estamos pendientes de quién es el que. ¿Usted lo está haciendo o está fallando ahí? Eso es lo que quiero que cada uno de ustedes investigue. ¿Qué pecado estoy cometiendo? O sea, ¿qué Dios me mandó a hacer que no estoy haciendo? Que está en la Torah. Eso les va a permitir a ustedes caminar en shalom. Eso es lo que les va a dar a usted paz. Esto es tremendo. Espere que ya voy a terminar. Todo lo que Él pide es perfectamente posible cuando hay un cambio de mentalidad. Vuelve el subjetivismo. ¿Qué es un cambio de mentalidad? No me dice nada. Pero si me dice que cambie mi mentalidad y me vuelva a la Torah, me está dirigiendo. Me está poniendo en Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra pongo hoy por testigos delante de vosotros que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, la Torah, escógela. Y vas a vivir, ¿quién? Tú y toda tu descendencia. Escoge pues la vida, escoge pues el mandamiento. Este es el concepto bíblico. Eso es tener un genuino arrepentimiento. Si nos quedamos con Juan 14:15, sí. Si hay un anhelo hoy en mi corazón de guardar los mandamientos que están en la Torah, entonces he dado el paso adelante del arrepentimiento.
me meto en la Torá e indago de forma personal e indago de forma familiar cuáles mandamientos estoy haciéndome ¿Qué mandamientos no estoy guardando sabiendo que los puedo guardar? ¿Ok? Termina aquí diciendo, arrepentimiento. Él dejó el mismo cielo y bajó a la tierra para hacerle entender a la gente que sin arrepentirse no puede haber salvación. Qué clara es la Biblia. Acepto. Sin arrepentimiento no puede haber ¿qué? Pero ¿por qué no puede haber salvación? Porque el arrepentimiento es el preámbulo para la conversión. Y la conversión tiene una dirección. ¿Cuál es la dirección? La palabra en hebreo, Teshuvah. Teshuvah sí tiene dirección y dice retorno. ¿Cómo así que retorno? Vamos a entender qué es este retorno. La Strong nos muestra dos palabras en hebreo para Teshuvah y una palabra en griego que efectivamente es la que el documento dice, metanoía, la 3341. Pero me interesa el concepto del pensamiento hebreo. La Strong 5162 y la Strong 7725. La primera para Teshuvah es Nakham, que es suspirar, lamentar, lamentarse, arrepentimiento y atenuar. Es decir, una primera fase en el arrepentimiento sí es una tristeza personal, sí entra el suspirito, pero genuino, no como lo que yo hago ahí. Se dice, wow. Ese suspiro es el preámbulo a un genuino arrepentimiento porque es una tristeza que viene de lo alto. El 7725 viene de la palabra shub, que es de teshuvah, shub. Volverse. Volver al punto de partida. Hacer un giro y retornar. ¿A dónde? Al punto de partida. Necesito saber cuál es el punto de partida. El concepto hebreo nos lleva a entenderlo con un concepto superior que está en Deuteronomio 29:15. ¿A dónde tengo que retornar? Deuteronomio 29:15. Y es tremendo porque lo estudiamos la parachá de la semana pasada en Nitzavim. La de la semana pasada fue Nitzavim. O antepasada. Muy importante lo que vamos a leer en Deuteronomio 29:15, porque dice: ciertamente es con los que están hoy aquí, con nosotros ante Yahweh nuestro Elohim, y también con los que no están hoy aquí con nosotros. Nitzavim. Cuando se dijeron estas palabras hace 3600 años, nos estaban teniendo a nosotros en cuenta miles de años después, porque el Eterno sabía que íbamos a regresar. ¿A dónde? A este punto. Deuteronomio 29 está en un proceso de capítulos 28, 29 y 30 que nos están hablando de los mandamientos de Dios, las bendiciones en guardarlos, pero las maldiciones si no los guardamos. Cuando nosotros hablamos de las maldiciones de los pecados, es más fácil hablarlos cuando ya estudiamos el concepto. Uno hablar esto en otro lugar explota la situación y la frase es: no, es que Dios es amor. No, estamos en raíces hebreas. En raíces hebreas el Eterno nos llevó al arrepentimiento para entrar a la Torá. Y en la Torá se guardan los mandamientos. Se busca la obediencia. Y cuando nosotros tenemos en cuenta eso, el Eterno nos está diciendo que por cuanto guardaste los mandamientos, viene una bendición. Siempre he dicho, el mandamiento es como una cajita. Dios tiró 613 cajitas sobre la humanidad. Cada uno de nosotros tiene un poco de cajitas encima.
que se pueden guardar fuera de Israel en este tiempo, y por cuanto estamos cerca del Eterno se pueden guardar. De esos 613 cajitas, aproximadamente 120 cajitas se pueden guardar. Y esa cajita tiene dos compartimientos: el de la bendición y el de la retribución negativa o el de la maldición. Está diseñado. El Eterno no está en un trono esperando a ver si Nelson se equivoca, le mando un rayo para que lo parta. Como el hermano William es tan querido, tenga, le doy este carro. Él no está así. Él diseñó los mandamientos con dos compartimientos, el de la bendición y el de la retribución. Usted coge el mandamiento y no lo aprovecha, tenga, mijo, porque es una ley espiritual. Pero usted hace el mandamiento, se abre y le cae la bendición. Mientras más mandamientos tú guardes con esa pasión de querer agradar al Eterno, hermano mío, acuéstate tranquilo, porque Él no permitirá que nadie perturbe tu sueño. Él no lo va a permitir. ¿Nos vamos a demorar? Tal vez sí, porque somos tercos, porque somos duros de oído, porque tenemos muchos vicios, porque me queda difícil, sí. Pero lo que quiero que parta hoy esta congregación es de que, pastor, quiero caminar en obediencia, quiero hacerlo bien hecho, porque anhelo mis bendiciones. Cada día me veo más agotado, más agobiado, más contra un rincón. Las deudas, la presión, las relaciones personales, todo me está volviendo caótico, pastor. ¿Por qué? Porque te quedaste en el arrepentimiento y no pasaste al compromiso de la obediencia. No, sí, no, yo no quiero volver a hacer eso, no, yo no quiero, pero no estás haciendo nada para mostrarlo. Tienes que entrar aquí y empezar a hacer lo que Dios mandó a hacer. Mientras tanto, vamos a seguir recibiendo retribución negativa. Fuerte exhortación a guardar los misbot para la bendición y desobedecerlos para la maldición. Les insisto y le pido perdón a la humanidad y a todos los que escuchen esta enseñanza: palabras dadas a un solo pueblo, Israel. Yo eso no lo puedo cambiar. Los mandamientos el Eterno se los entregó fue a Israel, no a toda la humanidad. ¿Por qué es importante comprender esto? Primero, le entregó los mandamientos o la Torá a Israel para que ellos vivieran por ellos delante de toda la humanidad. Ojo, porque la humanidad sí cuenta, pero se los entregó fue a ellos. Yo no tengo la culpa. Mucha gente se podrá enojar conmigo, pero la Biblia dice que se los dio fue a su pueblo, a Israel. Los mandamientos no fueron para la humanidad, los mandamientos fueron para Israel. ¿Qué es la importancia de que Israel sepa que esos mandamientos le pertenecen? ¿Quién se quiere apoderar de esos mandamientos hoy? Pues mire lo que le va a pasar si usted se apodera de ellos. Deuteronomio 4:5. Van a hablar de usted de esta manera. Y de esta manera, qué rico que siempre hablaran de uno. Deuteronomio 4:5. ¿Lo tienen? He aquí os he dado estatutos y decretos según me enseñó Yahweh, para que hagáis así en medio de la tierra que vais a entrar a poseerla. Obsérvalos y practícalos, pues constituyen vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de ¿quiénes? Los mandamientos no son para las naciones. Los mandamientos eran para Israel, para que las naciones se dieran cuenta cómo vivía ese pueblo. Pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán: en verdad esa gran nación es un pueblo sabio y entendido. Pues qué familia, lo voy a bajar, lo voy a cambiar. Yo no lo estoy predicando aquí sino a familias. Voy a cambiarlo, dice: en verdad, qué familia tan bendecida es esa. Y entendidos. Pues qué familia hay en esta congregación tan grande que tenga un Dios tan cercano a ellos como lo está Yahweh de esta familia. Siempre que ellos piden y lo invocan, y que esa familia tan grande tenga esos estatutos y decretos tan justos como esta ley que hoy pone Moisés delante de ellos, los guardan y los cumplen.
Qué bueno que hablaran así de la familia de nosotros. Uy, es que esa familia Huerta, esa señora y ese señor abren la boca y lo que piden el Eterno se los da. Wow. No, pues que usted no los ve, pues. Torá, mandamientos, fiestas. Qué bueno que cada uno de nosotros nos deleitáramos con el testimonio de los unos y de los otros. Bueno, aunque les voy a decir, con lo que pasó con Irma, esta es una casa muy bendecida. ¿Será porque yo disparo tanto lo mismo? Esto me lo enseñó a mí un pastor que se llama John Ríos. De pronto él me está viendo por allá en Filadelfia. De lo que más prediques, eso es lo que más vas a recibir. Y yo lo que más predico a este pueblo es obediencia. Yo no les puedo asegurar sus casas ni sus cuentas. Yo no les puedo asegurar sus vidas. Pero si sé que se vuelven obedientes, el que asegura sus vidas lo va a hacer. Él sí lo va a hacer porque Él es fiel al que guarda sus mandamientos. Entonces por eso siempre voy a estar pendiente de que los guardemos. Ahora, soy una persona que lo que enseña lo vive. Y si usted está viendo algo que yo le digo a usted, pero yo no lo practico, usted me lo dice. Porque en el segundo Pesaj no me quise montar en el altar hasta que no me circuncidé en la carne. Dije, yo no merezco subirme allá a mandarle obediencia a un pueblo donde yo no he obedecido. Hasta que no me circuncide, no me monto en ese altar a dirigir Pesaj. Me circuncidé y me monté en el altar. Porque soy de los que pienso, tengo que tener autoridad para decirle a otra persona, hermano, debes guardar esto, porque yo vivo así. No tendría sentido de otra forma, estaría engañando a las personas. Y ese no es mi llamado a engañar. Yo soy un verdadero israelita. 2. Para que se cumpliera la promesa hecha a Abraham en Génesis 17. ¿Por qué se le dio solamente los mandamientos y se les estableció esa forma? Porque hay una bendición muy poderosa que se le dijo a Abraham y todavía está latente, que sería una gran nación y que el Eterno lo bendeciría y que todo el que lo bendijera a él sería bendecido, toda su descendencia, pero el que lo maldijera sería maldecido. O sea que cuando usted está caminando en este grado de obediencia, no importa que se levante la bruja, el palero, el santero, el que sea, a querer dañarle la vida a usted, usted tranquilo porque usted está en el hueco precioso y poderoso de la mano de Yahweh. Nadie lo puede maldecir a usted, nadie, porque usted está cercado. No tiene que tener temor, para eso se nos dio esta palabra. Y tercero, sí, se nos dio un cumplimiento. ¿Para qué se nos dio esta palabra? Un propósito, y era ser luz para las naciones. Isaías 49:6. Ahora, cuando yo vivo así, me convierto en una antorcha de luz. Alumbro a otros. Les enseño a otros que esta palabra es preciosa, que esta palabra es poderosa, que hay bendición, que hay cosas grandes, que hay cosas majestuosas, que el Eterno tiene grandes bendiciones para tu pueblo. Isaías 49:6. Esa es la verdadera gran comisión. Ahora sí entra la humanidad. Ahí entra la humanidad. Israel será luz para las naciones. ¿Para quién? Para toda la humanidad. ¿Por qué para toda la humanidad? Porque en las manos de ustedes y en el testimonio de nosotros, cada uno de nosotros está a recoger las semillas de Israel que están regadas en los 4 rincones de la tierra. ¿Usted cómo quiere alcanzar semillas de Israel si usted no vive como Israel? No puede, no puede. Anoche en el Shabbat vinieron 2 versículos muy potentes. Yo siempre les he dado el de Juan 1:47, ¿ok? Y siempre he batallado para que usted se considere un verdadero israelita, un hombre en el cual no hay engaño. ¿Qué es un verdadero israelita? El hombre en el cual no hay engaño, es que es honesto, que siempre se presenta de forma transparente, es íntegro. Así tengo una debilidad. No, usted sabe que yo fallo en esto, hermano. Usted sabe que yo tengo este problema y el Eterno me está ayudando, pero esa es mi debilidad. Eso es integridad, no hay engaño en él. No hay engaño en él. Pero mire lo que dice Sofonías 3:13, respaldando esas palabras. Un verdadero israelita, Natanael, en el cual no hay engaño. Y Sofonías, ¿sí es Sofonías?
Ahora encuentre Sofonías en esta, ¿oyó? Váyase al índice, pastor. Ya le digo, hermana mía. En la nueva, en esta textual, en la textual 3:13. Ah, yo creo que me están diciendo la hoja 3:13. Sofonías en la página 647 en la textual. 647 en la textual. Dice Sofonías 3:13. Póngase de pie, amada congregación. Y quiero que ponga sus ojos en ese versículo. El remanente de Israel. Le estoy hablando a este remanente. Este es un remanente de Israel. No cometerá iniquidad, ni hablará mentiras, ni se hallará en su boca lengua engañosa, pues ellos se apacentarán y reposarán sin que haya quien los aterrorice. Hermano mío, estoy preocupado porque este remanente pueda vivir de esta manera y que nada los aterrorice y que nada les pueda robar su paz. ¿Por qué? Porque ustedes son genuinos, o somos genuinos, somos veraces y no hay iniquidad en nosotros, guardamos nuestros mandamientos. Estamos en una búsqueda personal, en un lej lejá en este tiempo de cada día ser más obediente a los mandamientos del Eterno. ¿Qué va a pasar? No puede haber nada que te aterrorice, ni enemigos, ni deudas, ni enfermedades, ni amenazas, ni guerras, ni hambrunas, ni terremotos, ni tsunamis, ni nada de lo que se está levantando en este tiempo, que parece que todo el mundo estuviera confabulado para aterrorizar a la humanidad. Pero en medio del terror que se está levantando, sea natural, infundado, creado por armamento nuclear, lo que sea, hay un remanente que nada lo puede aterrorizar. Nada nos puede aterrorizar. Esta mañana tuve un sueño muy fuerte, muy fuerte. Y en el sueño vi como el desastre mundial. Vi la tierra como si el Señor me hubiese sacado así, pero yo formaba parte de todo eso. Y detrás de la tierra un fondo con una tierra gris resquebrajada, como si fuera el tiempo final ya, gris. Y explosiones. Y volvió y me metió dentro de la tierra y yo corría por unas calles que se le caían las paredes. Y era un momento caótico en ese sueño y solamente sentí que unas manos me cogieron por las costillas y me levantaron como una pluma. Y cuando me hacía así, me dijo, Dalet. Y me tiró contra una pared y me cayó la pared encima. Y yo sabía que la pared me estaba estripando y me moría, pero en una paz, y me dijo, Dalet. Me levanté a buscar la palabra Dalet, que es la cuarta letra de la letra Dalet, y quiere decir la puerta del Mesías. Si tengo que morir como sea, sé que me va a pasar lo mismo que a Felipe, sé que me va a pasar lo mismo que a Esteban.
Y a cada uno de ustedes le va a pasar igual. Vamos a ser tomados en las manos antes del evento. Él mismo nos va a llevar en paz y en shalom al momento en que tengamos que fallecer, pero no vamos a sentir dolor, ni miedo, ni angustia. Lo viví yo, y yo me levanté y le dije: Señor, si yo tengo que irme así, solamente te pido que estés conmigo. Lo único que te pido. Punto. Porque tenemos que estar preparados para lo que sea. Pero sabemos que estamos en las manos del Eterno. Eso es lo importante. Ninguno de los grandes hombres de Dios le tuvo miedo a ese momento. Ninguno. Y si nos toca, pues nos toca, pero de la mano del Eterno. Él no nos va a dejar sufrir, pero nos tenemos que mantener firmes. Todo preparado, todo. El maletín de J preparado, pero de pronto nos cae la para encima con maletín y todo. Preparados, preparémonos, pero primero espiritualmente. La primera preparación tiene que ser espiritual. Sin importar, la mano del Eterno estará con nosotros. Amén. Pastor, ¿y por qué terminó esto así? Yo no sé. Normalmente terminamos: ay, abrazoterapia, ay. Quizás es porque necesitamos reflexionar. Tenemos que hacer introspección y prepararnos. Tenemos que ser balanceados y de pronto no caer tampoco en ese mensaje donde aquí no nos va a pasar nada. No, si nos va a pasar, el Eterno estará con nosotros en medio de la prueba. Punto. Ya. Amén. Gracias por haber compartido con nosotros este precioso tema. Y si llegaste hasta este momento de la transmisión, es porque la información ha sido de mucha bendición para ti. Deseamos que sigas conectado a todas nuestras transmisiones, que formes parte de nuestros diferentes canales y que seas edificado con la información. En agradecimiento a que el Padre Celestial está trayendo una semilla de vida eterna a tu corazón, comparte esta información. Entrégala a través de los diferentes medios y redes a familiares y amigos que quieras ver en la misma bendición de conocimiento y crecimiento. Y si ves en nosotros un lugar especial para poder sembrar una ofrenda y poder seguir llevando este mensaje a los 4 rincones de la tierra, tenemos nuestras cuentas de PayPal. Apóyanos para que la palabra del Eterno sea difundida por los 4 rincones de la tierra. Shalom, shalom, familia.